eso. Vamos, vamos que nos vamos. Oruro, 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 ya sale, oruro, oruro. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y esta polera me la he comprado en la 16 de julio. Le mando un saludo a mi caserita de poleras lindas en la 16. Ahí yendo para Rieles, por ahí. I am liberating you, sir. Te estoy liberando, pendejo. ¿Por qué no te dejas liberar? ¿Por qué no te dejas liberar? Hoy, capitalismo del desastre y terremotos. Terremotos. Yo tenía un cuate que le decíamos terremoto. Le saludo a mi cuate el terremoto. Tiene una cantidad de colección de camisetas de fútbol. Tenía todas las que jugaban contra España, él tenía la camiseta. Un saludo a mi cuate el terremoto. Aguante el terremoto. Lucky. El trébol de 4 hojas, símbolo ancestral del pueblo irlandés. Pueblo siempre en resistencia anticolonial hasta el día de hoy contra los British. British out of Ireland. Los británicos fuera de los 6 counties, de los 6 condados del norte de Irlanda. Irlanda libre y soberana. Y el trébol de 4 hojas trae buena suerte. Por eso el Lucky Luciano que llevo yo acá. Te estoy liberando. I am liberating you, sir. Ayer comentábamos el Happy Birthday USA que hay en el teleférico profanado. Y bueno, subí la foto al Facebook y cantidad de gente, no, que está bien, todo bien. Un día de estos vamos a quitarle al Colón y le ponemos al George Washington. No, ¿cuál Washington? Al Lincoln, no, a Donald Trump. Última noticia, interrumpimos la programación de Contextos Salvajes para anunciar una primicia, una pepa, decimos los periodistas en argot. Última noticia, el gobierno instalará una estatua de 5 metros de Lionel Messi, no, de Donald Trump. Happy Birthday USA. Con esta última noticia retornamos a la programación habitual de Avia Yala Televisión y volvemos a este programa que nadie ve, que se llama Contextos Salvajes. Hoy, capitalismo del desastre y terremotos. Impresionante los 2 terremotos que ha sufrido la República Bolivariana de Venezuela, pero más impresionante ha sido la llegada de los marines. Marines que han desembarcado una vez más en territorio bolivariano chavista venezolano. Lo hicieron el 3 de enero de este año para secuestrar al presidente y a su compañera Cilia Flores. Y ahorita los marines norteamericanos, sin que nadie les llame, han vuelto a territorio venezolano, han vuelto a profanar, como el teleférico, pero allá todo el territorio venezolano, han vuelto a profanar la patria de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y el maestro Rodríguez y tantos venezolanos y venezolanas que lucharon por la dignidad y la soberanía de Venezuela. Y otra vez los gringos hay. Esto es el capitalismo del desastre. Hace unos cuantos años Naomi Klein visitó la ciudad de La Paz para presentar su libro La doctrina del shock. ¿Qué es la doctrina del shock? Yo tengo el libro autografiado por... podría haber traído mi foto, ¿no? Qué boludo soy. Podría haber traído mi foto con Naomi. Le mandamos un beso a Naomi allá donde se encuentre. Estamos hoy, esto parece Chacaltaya, ¿no? Saludos y canciones. La primera para Terremoto, la segunda para Naomi Klein. Cuando vino Naomi Klein a presentar, creo que estuvo en Cocha también, ¿no? Cuando vino Naomi Klein a presentar su libro La doctrina del shock, averiguamos qué era esta vaina del capitalismo del desastre. Dice Naomi Klein en ese libro, la autora también de otro libro muy lindo que se llama No Logo. Están en los piratitas los dos. Hace rato que no recomendábamos un libro. Recomendamos 2 de Naomi Klein, La doctrina del shock y No Logo. Son así gordotes, están en piratita, lo puedes comprar baratito. El que no lee es porque no quiere. El que no se informa y no se autoforma es porque no quiere. Gracias a los piratitas. Le mando un saludo a mi cuate rey de los piratitas, piratas películas bolivianas. Se pone en Miraflores, pero los miércoles está en la calle Colombia cerca de la Plaza San Pedro.
Hoy he venido en modo metralleta, metralleta, no, en modo ají de lengua, ha vuelto el ají de lengua, qué ricos son los ajíes de Chuquisaca, el ajicito rojo, una maravilla. ¿Por qué estoy hablando de comida y de libros? Ya, concéntrate. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. La doctrina del shock. Es aquella doctrina que te mete en un shock y tú no reaccionas. Es como cuando te meten ahí el electroshock, que le metían antiguamente a los loquitos. Electroshock, y el loquito no podía hacer nada. Abajo los muros de los manicomios, los locos estamos afuera. Abajo las terapias de shock. Hay que charlar y hay que hacer comunidad. Así se combate la locura, no con electroshock. Pero cuando te da el electroshock, tú no reaccionas. La doctrina del shock es eso. Aprovechar un huracán. ¿Se acuerdan del huracán Katrina? Y llegó luego medidas privatizadoras en los Estados Unidos y nadie dijo nada. El agua al cuello, ¿quién va a decir? Con el terremoto, los 2 terremotos de la semana pasada en territorio venezolano, está pasando lo mismo. Aprovechar los terremotos para que lleguen los marines y no se vayan nunca más. Aprovechar que Venezuela necesita ayuda para apoderarse y controlar definitivamente las riquezas naturales, el gas, el petróleo, los minerales críticos raros, las tierras raras de Venezuela, el oro, que tiene mucho. Y hay algunos que ahora, ay no, recojamos ayuda para nuestros hermanos venezolanos, sí, mandaremos, y todos los países están mandando. Está muy bien que todos los países manden ayuda a Venezuela, pero sería más justo, más rápido, mejor para el pueblo venezolano que se levanten las sanciones y el bloqueo económico que tiene Venezuela. Que por ejemplo los ingleses, un saludo al embajador británico, hablando de Irlanda. Sería bueno que el oro y las cuentas y los activos congelados que tiene el oro, sobre todo en el Banco de Inglaterra, los británicos devuelvan el oro. Devuelvan la plata, piratas. Devuelvan el oro de Venezuela. No me vale con que manden. Sí, estamos mandando unas medicinas y papel higiénico y antibióticos. No. Eso es como cuando le das una monedita a... No, hagamos justicia social. No lavemos nuestra conciencia con practicando... ¿Cómo se da cuando se da limosna? Se me ha olvidado la palabra. Eso así, muy católico es. Ahorita me voy a acordar. Ametralladora down. Había un jugador de baloncesto que le decían ametralladora town. Las clavaba de 3 puntos toditas, por eso le decían ametralladora. Lo que está practicando estos señores de Estados Unidos, los marines, llegando a Venezuela y diciéndoles voy a liberar a todos, señores, I am liberating you, sir. Lo que están haciendo estos señores y la ayuda norteamericana que está llegando a Venezuela y la ayuda europea y la ayuda a otros países de derecha y de ultraderecha que aplaudieron el bloqueo contra Venezuela. Eso se llama caridad católica. No queremos la caridad, queremos justicia social y que todos esos países que aplaudieron las medidas de bloqueo económico y sanciones y congelaron y se quedaron con el oro de Venezuela, que devuelvan la plata, que levanten las sanciones, que levanten el bloqueo, que levanten los activos congelados que tiene Venezuela en el exterior. Y con esa platita se va a recuperar Venezuela. Y cuando ya se despoje del tutelaje colonial que actualmente practica el gobierno de la señora Rodríguez, miel sobre hojuelas. Tarde o temprano el pueblo chavista despertará. Hoy, la doctrina del shock, el capitalismo del desastre y los terremotos. Tres, dos, uno. Salud, seco. Jaya, Pachamamita. Aquí está el impresentable que está mandando marines. Qué triste, ¿no? Hemos visto marines en La Guaira. La Guaira es el puerto de La Guaira. Caracas está a unos 300, 400 metros de altura y hay una autopista, igualito que aquí en la ciudad de La Paz. La autopista del Alto, la autopista que construyó Banzer.
otra obra corrupta del dictador Banzer, porque costó un huevo por kilómetro, costó, bueno, la autopista más cara del mundo, ya la gente se ha olvidado, pero fue un negociado la autopista, que a cada rato hay que parchearla, es un desastre la autopista. El Alto, la autopista hasta la Plaza San Francisco, ¿no? Pasando por la cervecería, la avenida Montes. En Caracas es igual, Caracas, y hay una autopista que baja hasta el puerto de La Guaira. Ahí ha sido la zona cero del terremoto. Y ahí han llegado estos señores, los marines. Venezuela ante el abismo, Venezuela ante el tutelaje colonial definitivo, aprovechando el terremoto. ¿El terremoto ha sido una cosa natural o alguien le ha apretado algún botoncito? Está el famoso sistema HAARP. Muchos paranoicos, conspiranoicos creen que este terremoto, que ha sido 2 terremotos súper graves a muy poca profundidad, por eso ha causado tanto desastre, es muy raro que 2 terremotos se produzcan al mismo tiempo con una diferencia de 1 minuto. 7.1, 7.5, una barbaridad. Algunos conspiranoicos creen que esto ha sido motivado, que Estados Unidos tiene en Alaska el instrumento ese sistema HAARP, y han dicho, ¡pum!, ahora terremoto, llegamos con los marines y no nos vamos nunca más. Y lo que está practicando Estados Unidos, Europa, esa caridad cristiana católica, no tiene nada que ver con la solidaridad, es simplemente imperialismo. Levanten los bloqueos, levanten el bloqueo económico, descongelen los activos y llegará muchísima plata más. Se calcula que el daño que ha provocado estos 2 terremotos está entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Los más optimistas, cálculos de Naciones Unidas. Los más optimistas, 6.000 millones de dólares de daños económicos. Otros 10.000. Van más de 1.800 muertos, hay 50.000 desaparecidos, así que el terremoto ha sido... Han ido los muchachos que rescatan gente en los terremotos de México, que son capísimos, los topos mexicanos, los topos aztecas, los mejores rescatando gente por esa trayectoria histórica de terremotos que ha sufrido México, y han dicho, nunca habíamos visto una cosa igual, ni siquiera en México, que es una zona más sísmica que Caracas y sus alrededores, La Guaira, etcétera, etcétera. Nunca habían visto una cosa así. Por eso los conspiranoicos están, esto lo ha creado este señor para quedarse ahí. No es solidaridad, es imperialismo. Venezuela ante el abismo. Esto que ves son marines de Estados Unidos, disfrazados de héroes a su llegada a Venezuela tras el terrible terremoto. Sí, los mismos marines que secuestraron al presidente de ese mismo país hace tan solo 6 meses. Sí, los mismos marines que son los perros guardianes del régimen que ha intentado hundir a Venezuela durante décadas por no plegarse a sus intereses, que roba sus recursos naturales y que les impone un bloqueo criminal e ilegal. El mismo país que mantiene congelados aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos venezolanos en cuentas internacionales y que tiene toda su economía intervenida. Y ahora, tras un terrible desastre que ha arrasado el país, envían a unos cuantos marines. Porque quieren usar el shock para quedarse con el país y sus riquezas al completo. Por eso envían marines y no personal especializado en rescate, ni maquinaria pesada para mover escombros, ni hospitales de campaña, ni ayuda humanitaria. Y a mayores, declaraciones tan nauseabundas como esta. We've taken out millions of barrels of oil, and we've paid for the war many times over, but just as importantly, they are doing better than they've ever done. They're making more money than they've ever done. They've never made the money that they're making now. And it's really, I mean, outside of what happened last night with the terrible, that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets. Y como siempre, la Unión Europea dando asco a nivel yanqui. En Ucrania dilapidaron más de 90.000 millones para mayor gloria del todopoderoso lobby de las armas estadounidense. A Venezuela le ofrecen 5 millones tras el terremoto. Sobran comentarios. Sí, Estados Unidos y la Unión Europea retienen más de 30.000 millones de dólares en activos congelados de Venezuela, mientras su población yace sepultada bajo los escombros. Y siguen manteniendo las mismas sanciones que han impedido a Venezuela durante años tener, por ejemplo, la maquinaria pesada que ahora necesita para rescatar a la población. Solo este año, el gobierno de Trump ha incautado más de 5.000 millones de dólares por ventas de petróleo venezolano. We've taken out millions of barrels of oil.
Y ahora, en medio de la tragedia, le ofrecen unos cuantos marines. Porque a pesar de secuestrar a su presidente, de expoliar sus recursos naturales, de robarle 30.000 millones en fondos o de imponerle sanciones, la culpa de no tener los medios necesarios para enfrentarse a un doble terremoto brutal es claramente de los venezolanos. Si ves cualquier medio de comunicación occidental estos días, ya lo sabrás. Todavía con decenas de miles de desaparecidos entre los escombros y cuerpos sin vida acumulándose en las calles, la prensa del mundo libre se dedica a demonizar al chavismo. Ahí tienes, por ejemplo, al ABC, al que le da igual que los edificios destruidos sean en su mayoría de construcción privada y anteriores a la llegada de Hugo Chávez al poder. Pero no solo el ABC. Tertulianos en televisiones públicas y privadas dedican su tiempo a lanzar mierda sobre el pueblo venezolano en plena tragedia. Hace tiempo que abandonaron el periodismo. Son propaganda dura de un sistema corrupto e insostenible. Si algo está evidenciando la catástrofe que sufre Venezuela, es la hipocresía y bajeza moral del autodenominado mundo libre, que no es más que una máscara tras la que se esconde un sistema decadente, genocida, colonialista y ecocida, al que por suerte le queda poco tiempo. Fuerza Venezuela. La derecha mediática en todos los países, incluido el nuestro Bolivia, echándole la culpa al chavismo. Después de aplaudir durante años que se bloqueara la economía y que se hambreara al pueblo venezolano, cosa que provocó un exilio de millones de personas, pasaron por acá muchas, pintaban aquí en los pasos de cebra rumbo a Chile, millones de venezolanos expulsados por las crueles medidas económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea de bloqueo, de asfixia de la economía venezolana. Lo mismo hicieron. El capitalismo duro y salvaje original no es, Lo mismo hicieron contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende Gossens, el doctor Allende. Crujieron, hicieron crujir. Es frase de Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos en la década de los 70. Haremos crujir la economía de Chile. Y se unieron los camioneros, uy, qué raro, ¿no? Los camioneros, el transporte pesado, qué raro, ¿no? Se unieron los camioneros, la prensa de derecha, el ejército, hicieron crujir la economía chilena y luego vino un golpe militar. Originales no son. Medidas de bloqueo contra Cuba hicieron crujir la economía cubana para que el castrismo, para que el pueblo soberano martiano de Cuba se rindiera. Cuba no se rindió. Hicieron lo mismo en Venezuela y la economía venezolana crujió y ahora no tienen materiales con que rescatar. Ante un terremoto devastador, aquí tenemos las cifras de hace 2 días, estos 1.400 fallecidos ya llegan a los 2.000. Hay miles y miles de edificios, de familias damnificadas, edificios que se han derruido por completo, edificios privados, porque la misión Vivienda Venezuela que construyó Chávez, la gran mayoría se mantienen en pie. Más de 2.000 infraestructuras afectadas y toneladas de ayuda, miles y miles de voluntarios y millones de pérdidas. Ahí dice 6.700 millones, se calcula que sean 10.000 millones en pérdidas y como veíamos ahorita, escuchábamos en el reportaje de Spanish Revolution, las pérdidas se calculan en 10.000 millones de dólares y solo en activos congelados hay 30.000 millones. En vez de mandar ayuda, debería el norte global, Estados Unidos, Europa y todos los países descongelar esos activos que son 30.000 y triplicarían los daños causados por estos terremotos. 2 terremotos muy seguidos, algo muy sospechoso. Los expertos señalan que hubo varios factores. El primero fue el llamado doble impacto. El primer terremoto debilitó cientos de edificaciones y menos de un minuto después, una segunda sacudida, aún más intensa, terminó por provocar
el colapso de muchas de ellas. Además, ambos sismos fueron muy superficiales, especialmente el segundo, que ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad. Esto hizo que la energía llegara con mucha más fuerza a la superficie, aumentando la intensidad del movimiento. El epicentro se ubicó cerca de la costa central, a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, afectando con fuerza la capital, La Guaira y otras localidades cercanas. Al tratarse de zonas densamente pobladas, el impacto humano y material fue mayor, pero la ubicación geológica del país también explica la magnitud del desastre. Venezuela se encuentra sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa suramericana, donde se acumula una enorme tensión tectónica. Los terremotos se produjeron en la falla de Boconó, cerca de su confluencia con la falla de San Sebastián, una de las zonas sísmicas más activas del país. Y aunque en redes sociales se han difundido hipótesis que culpan a la extracción petrolera de los terremotos, hasta ahora no hay evidencia verificada de que esa haya sido la causa. La explicación respaldada por especialistas apunta a un origen tectónico. Los expertos explican que esa zona llevaba más de un siglo acumulando tensión y que ambos sismos liberaron esa enorme energía prácticamente sobre el mismo lugar. Por eso, muchas personas sintieron un solo y prolongado terremoto, mientras que la mayor destrucción se concentró en una misma área. A esto se suma la vulnerabilidad de muchas edificaciones. Reportes internacionales informaron el colapso de edificios en Caracas y La Guaira, además de daños en infraestructura clave como el aeropuerto y sistemas de transporte. Y la emergencia aún no termina. El Servicio Geológico de Estados Unidos advierte que existe una alta probabilidad de que se registren réplicas superiores a magnitud 6. Además, alerta sobre posibles deslizamientos de tierra y el riesgo de licuefacción, un fenómeno que hace que el suelo pierda estabilidad y puede provocar el hundimiento de edificios. Mientras continúan las labores de rescate, los especialistas recuerdan que los terremotos no pueden evitarse, pero sí es posible reducir sus consecuencias con normas de construcción sismo resistentes y asegurando que realmente se cumplan. ¿Y tú qué opinas de lo ocurrido? ¿Crees que los países de América Latina están preparados para enfrentar terremotos de gran magnitud o seguimos reaccionando solo cuando la tragedia ya ocurrió? Y buena pregunta. Los dos únicos países de América Latina que están realmente preparados son México y Chile. Chile y México. En Chile y México no se construye ningún edificio sin medidas antisísmicas. No se descarta que alguna vez, tocamos madera, en el norte de Chile se produzca un Big One, le dicen a los terremotos, un grande de 9 puntos y pico y un terremoto de 9 grados en la escala de Richter en el norte de Chile, por el desierto de Atacama, por Antofagasta, territorio antiguamente nuestro litoral boliviano, que es una zona sísmica. Si hay un terremoto de 9, llegaría a la ciudad de La Paz con una intensidad de 6 puntos, entre 6 y 7 si el terremoto en la costa chilena, que provocaría un tsunami, lógicamente sería de 9, acá la ciudad de La Paz llegaría a 6, a 6.5, son cálculos del instituto aquí del observatorio de San Calixto. Mandamos un saludo a todos los cuates del observatorio de San Calixto, que siempre nos alertan de los terremotos. Cochabamba, ¿se acuerdan del terremoto de Aiquile, Totora, Misque? ¿Y qué pasó después? La doctrina del shock, también acá en Bolivia. El avión Beechcraft, ¿se acuerdan de ese caso de corrupción durante el gobierno del señor Hugo Banzer Suárez, que llegó al poder en junio del 97? Bueno, pasó exactamente lo mismo. El Observatorio San Calixto siempre reporta terremotos en Cocha de 3 puntos, de 3,5. Se mueve un poquito, pero nadie se entera. Estamos preparados en la ciudad de La Paz para un terremoto de 9 puntos en la escala de Richter en el norte de Chile y que aquí sería entre 6 y 7. Dicen los que construyen edificios que construyen con medidas antisísmicas. Es mentira, es mentira. Cada vez se construye con materiales más truchos
y entra un frío en invierno, así que para ahorrar, los constructores, las empresas constructoras que te venden los departamentos carísimos, pero los materiales son una huevada. Esos son los edificios que se han caído en la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en Caracas. Y si los marines y Estados Unidos han mandado ayuda, Cuba también. Lo de Cuba ya no tiene nombre, ese es para quitarse el sombrero. 32 cubanos fueron asesinados defendiendo la vida de Nicolás Maduro Moros. Era su guardia pretoriana, no se fiaba mucho Maduro de los militares venezolanos y tenía un cuerpo de seguridad que habría brindado Cuba y fueron masacrados. 32 cubanos ofrecieron su vida. Y ahorita, bueno, tutelaje colonial y los cubanos podían decir, no mandamos ayuda, arréglensela ustedes, no, nos han traicionado. En cambio Cuba manda ayuda. La de los marines, no, están todos los focos, ay, qué lindo los marines, qué lindo Estados Unidos, cómo ayuda. Y la ayuda de los cubanos, otra vez silenciada e invisibilizada. Hace unos años, en el programa de Walter Martínez, ¿se acuerdan? El dossier que transmitía aquí Telesur, ya como somos un país tan democrático hemos censurado, Entel ha censurado la señal de Telesur, la de RT también. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es la libertad de expresión. Bienvenidos todos los canales, cualquier día cierran a Vallayala. Qué linda es la libertad de expresión, qué lindo los compañeros, ¿no? Los periodistas de derecha, nuestros colegas. No hay libertad de expresión en la Bolivia de Evo. Y bueno, luego gobernaron ellos y ¿qué hicieron? ¡Zas! Cortaron la señal de Telesur y de RT, pero cuando había Cablevisión había, ¿se acuerdan? Ahí daban Venezolana de Televisión, el canal público de Venezuela, BTV. En BTV y en Telesur se pasaba el programa de Walter Martínez, gran periodista uruguayo-venezolano que ha muerto hace poco, el del parche, ¿se acuerdan? El del parche pirata. Un capísimo, aprendíamos mucho de geopolítica internacional con el gran Walter Martínez y su programa Dossier. Rescatamos y homenajeamos a Walter Martínez una vez más, somos herederos, hijos de Walter Martínez, todos los que hacemos programas de política internacional, antiimperialista, salvaje y contestataria. Pasó un experto hace unos años para explicar qué es el HARP. El HARP para los conspiranoicos, yo no creo en el HARP, lo digo de frente y de manera sincera. Yo no creo que haya un instrumento que tiene Estados Unidos, dicen que está ahí en Alaska y que puede provocar terremotos. La Tierra está viva, la Tierra ahí, está ahí en ebullición. Terremotos ha habido siempre y habrá siempre terremotos. Pero somos plurales en contextos salvajes. A continuación, un experto explica hace unos años en el programa de Walter Martínez cómo funciona, según él y según algunas informaciones. Ustedes crean o no crean, nosotros ponemos sobre la mesa, Estados Unidos es capaz de provocar estos terremotos que ha habido en Venezuela para adueñarse definitivamente, para controlar el país y sus recursos naturales, su gas, su petróleo, el oro de Venezuela. Algunos creen que sí. Y este doble terremoto súper raro en una zona que tampoco es tan sísmica. Hay placas, sí, la de Nazca, sí, pero nunca había pasado algo así. Muchos creen que los gringos lo están provocando a través de esta herramienta, instrumento HARP. Pero hablas de eso, HARP es un proyectazo que desde hace décadas tiene bosques de antenas allá en Alaska, ¿no? Así es, y nadie habla de HARP, ¿no? Y son, para que alguien entienda, por lo menos el caso del HARP que tienen ellos allá en Alaska, tiene una capacidad de generar pulsos electromagnéticos de 3.6 millones de vatios. Para que más o menos alguien tenga una idea, la radio más poderosa de los Estados Unidos, ABC Radio, puede transmitir, que transmite de costa a costa, transmite a 52.000 vatios. O sea, estamos hablando de más de 72 veces el poder que tiene esta estación o esta cadena de radio.
haciendo ellos uso de este tipo de armamento, pueden generar algún tipo de movimiento. Es decir, ¿qué son las ondas de extrema baja frecuencia? Son ondas electromagnéticas. Efectivamente, si alguien ha estado, por ejemplo, en un concierto o ha estado al frente de un gran bajo, un gran parlante, ha sentido esos pequeños vatios de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, yo pongo acá un bajo de 5.000, 10.000 vatios y puedo tirar todo lo que está en la mesa sin necesidad de que desplaza y que se rompa, además. Sin necesidad de tocar, de que haya algo físico, sino es algo que trasciende pues el tema de que sea algo directamente un golpe físico, sino a través de las ondas electromagnéticas de extrema cómo baja afecta frecuencia. eso nuestros fluidos, nuestros órganos y nuestras neuronas. Así, exactamente. Y incluso esto en los Estados Unidos se prohibió en los años 80 utilizarse para buscar petróleo. ¿Por qué? Porque si bien era efectiva esa ciencia para la búsqueda de hidrocarburos y otros minerales para hacer el estudio del suelo, al cargar estas antenas de ondas de extrema baja frecuencia generaban sismos de 4 o 5 en la escala de Richter, en pequeños, solamente energizándolos con unas pocas plantas eléctricas. Ya no estamos hablando de microsismos. Ya no estamos hablando de microsismos, entonces... Es verdad eso, ahora que se ha puesto años después de esta misión de Dossier, también se supo que para hacer el famoso fracking, la fractura hidráulica, Estados Unidos se estaba quedando sin petróleo. Tiene petróleo Estados Unidos, pero está a muy baja profundidad y está metido entre rocas. Inventaron una cosa que se llama fractura hidráulica. Como su propia palabra indica, es fractura, romper hidráulica. Metían grandes tubos a 3-4 kilómetros de profundidad, en los tubos iba el agua, ese agua al salir a propulsión, a presión, rompía las rocas a mucha profundidad y esa fractura hidráulica y esa rotura de esas rocas liberaban hidrocarburos, liberaban gas, petróleo. Pero esa fractura hidráulica, que es sumamente contaminante porque no solo se mete agua, se mete también muchos tóxicos contaminantes, también provocaba pequeños terremotos de 1 grado, de 2, que prácticamente no se sentían. Pero ahí los gringos dijeron, podemos provocar terremotos. Así que los conspiranoicos tienen la mesa servida. Este es el libro que da título a nuestra editorial, El auge del capitalismo del desastre, la doctrina del shock, de la que vamos a hablar en un ratengo nomás, pariente. Venezuela ante el terremoto, teorías conspiranoicas, tutelaje colonial, activos bancarios de Venezuela que no se desbloquean, caridad disfrazada de solidaridad, pero que son imposiciones y control neocolonial e imperialista. Pero ante todo también queremos dejar claro, y nos va a ayudar Mirko Casale de RT, el programa Ahí Les Va, siempre la solidaridad con el pueblo venezolano. Venezuela ante el terremoto. Hoy el corazón de Venezuela está roto y el nuestro también. Aunque este es un programa de humor e información, esta vez no tenemos espacio ni para lo primero ni para demasiado de lo segundo, porque las imágenes del terremoto que golpeó el país nos dejan desbordados por las emociones. Personalmente me resulta muy doloroso contemplar cómo las calles que tanto caminé en su momento, tan vivas, bochincheras y alegres, hoy se vean llenas de escombros, devastadas y con gritos de miedo y desesperación como única banda sonora de fondo. No es la primera vez que la naturaleza golpea a Venezuela, pero no lo hacía con tanta hazaña desde hace más de un siglo. Ni siquiera el sismo de 1967 causó tanta devastación, y quién sabe si es comparable al de 1812, ante el cual se plantó desafiante el mismísimo libertador Simón Bolívar. Aunque llegará, no es el momento de analizar el suceso desde un ángulo geopolítico. Por respeto a las familias que hoy buscan a sus desaparecidos, atienden a sus heridos o lloran a sus muertos. Es el momento de enviar fuerzas, ánimo y cualquier tipo de ayuda para apoyar a los afectados.
sin tratar de demostrar puntos, sacar rencores a flote o demás mezquindades politiqueras que, con pésimo gusto, a menudo afloran en los momentos más inoportunos. Sí, Venezuela saldrá de esta catástrofe, y cuanto más la gente se concentre en eso, dentro y fuera del país, lo hará antes y con mejor suerte. Pese a la angustia y la tristeza que sentimos quienes amamos a esa nación y su gente, sabemos que cuando se despeje el humo de los edificios caídos y hayan llorado a sus víctimas, el pueblo venezolano se pondrá de nuevo en pie, se enjuagará las lágrimas y se sobrepondrá a esta tragedia con la contagiosa fuerza y determinación con la que lograron superar los mayores desafíos que enfrentaron en su historia, que no fueron pocos en el pasado ni lo son en el presente. Porque si algo caracteriza a Venezuela, no son ni sus dramas ni sus tragedias, sino la manera en la que tarde o temprano siempre logra sobreponerse a ellas. Se sobrepondrá y resucitará Venezuela con el espíritu de Chávez, no tenemos ninguna duda. 72 horas después, ayer todavía se rescataban personas como este chico Moisés de 6 años, rescatado 72 horas después del terremoto. Milagros que están pasando en Venezuela. 72 horas después de los 2 terremotos que golpearon a Venezuela, unos rescatistas lograron liberar a Moisés de 11 años de los escombros. Forma que estaba colapsada la estructura, le generó un espacio vital donde él quedó resguardado y no sufrió ninguna lesión. Es una alegría muy grande. Enterrado a 3 metros bajo tierra, los rescatistas necesitaron 6 horas de búsqueda para alcanzar al niño que salió ileso. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo te vi! ¡Ay, Dios bendito sea mi Señor! Aquí es una mujer mayor que los bomberos pudieron extraer de los escombros. Los socorristas y los sobrevivientes continúan llevando a cabo investigaciones en zonas siniestradas, a pesar de la ausencia de electricidad. El balance provisional de los dobles sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el 24 de junio es de 1.450 muertos y 3.238 heridos. Al menos 50.000 personas siguen desaparecidas. Según la ONU, cerca de 7 millones de personas podrían ser afectadas por estos terremotos, mientras que Venezuela está en una crisis económica y política desde hace muchos años. Impresionante el trabajo de ese chico Moisés sacado por los topos mexicanos. Impresionante el trabajo que están haciendo estos topos mexicanos. La doctrina del desastre, mientras algunos sufren, muchos, otros aprovechan este capitalismo del desastre para apoderarse de Venezuela. Vamos a escuchar a un opositor venezolano, Diego Arria, diciendo que es hora de que los marines que han llegado a Venezuela se queden para siempre, saquen al gobierno de Delcy Rodríguez y gobiernen directamente, ya no tutelaje, no, gobierno directo. Hay muchos políticos de derecha y de ultraderecha en nuestros países, Bolivia incluido, que están pidiendo ya no tutelaje, no, que vuelva la colonia, que vuelva la colonia. Nos han metido en la cabeza durante tanto tiempo que somos incapaces, que somos inútiles, que no podemos manejar, que necesitamos un tutelaje, que vuelva la colonia. Muchos políticos venezolanos de derecha y de ultraderecha, antichavistas, a rabiar, están pidiendo que los gringos que han llegado se queden, para que los gringos gobiernen Venezuela, para que se queden con el petróleo. Desde el 3 de enero ya se están quedando con el petróleo. Y que luego y que luego con ese petróleo venezolano que los gringos se quedan y los gringos venden, luego con esa platita le van a dar una parte, que el 18%, como antiguamente acá con el gas y el petróleo. Con esa platita les van a comprar productos a los norteamericanos. Vamos a ver a uno de estos personajes pidiendo que los Estados Unidos gobiernen así, directamente, sin necesidad de intermediarios, como ahora con Delcy Rodríguez, que gobiernen en Venezuela. Esto está provocando, esto es la doctrina del shock. Si antes de un terremoto, de una inundación, de un huracán, te dicen en tu país, ¿qué tal si vienen los gringos y controlan y gobiernan tu país? Y todo el mundo, no, ¿qué te pasa, weón? No, nosotros, en nuestra patria, en Chile mandan los chilenos, en Ecuador los ecuatorianos, nosotros, ¿cómo que es eso que vengan los gringos a gobernar y a mandar? Ya no con órdenes, no, directamente, o sea, como la colonia.
y todo el mundo diría, hasta los más fachos dirían, no, primero está Bolivia, no, está bien que seamos una colonia, no, pero no lo permitimos. Pero después de un terremoto igual sí, ¿no? El gobierno chavista es incapaz, lo destruyeron todo, lo robaron todo, mira cómo se han caído los edificios, unos inútiles, unos corruptos, no merecemos que nos gobierne esta gente, y mejor que vengan los gringos, que ellos sí saben gobernar. Y claro, eso dicho antes del terremoto, nadie lo apoyaría, pero después de un terremoto hay voces que sí. La doctrina del shock. Muy queridos amigos, ya han pasado bastantes horas desde el inicio de nuestra tragedia, lo suficiente para comprobar y constatar no solo la desidia, la incompetencia, la maldad, la crueldad de lo que queda del régimen actual, de lo que significa el abandono de las necesidades principales de lo que están sufriendo, y de ver, por ejemplo, cómo tratan de impedir que periodistas internacionales cubran exactamente lo que está ocurriendo, tratan de esconder lo que está sucediendo de nuestra tragedia. Al mismo tiempo ver cómo policías y soldados cobran a rescatistas y a voluntarios por dejarlos pasar donde están los centros de acopio. Ver cómo se trata de paralizar toda la asistencia que sea privada y que venga de lo que ellos llaman la oposición, como si la tragedia tuviera partidarios de un lado o del otro. Yo creo que todo esto es más que suficiente para nuevamente exigir al gobierno de los Estados Unidos que no puede ser que esta pandilla de criminales y tiranos que están hoy en día a cargo del gobierno sigan encargados de esta emergencia y que menos aún les den pie para empezar la reconstrucción nacional. Tengo el temor y la impresión de que el gobierno de los Estados Unidos estaría más bien dejando que se posicione con más firmeza este gobierno de la señora Rodríguez, del señor Padrino, del señor Cabello y del señor Rodríguez, porque lo consideran que es más fácil para manejar. Pero lo que Trump dijo al principio, que había dejado a la señora Rodríguez porque tenía mayor apoyo y no dejar a la señora Machado, que es la que realmente tiene apoyo, fue un gravísimo error. Hoy lo puede ver, lo que significa el odio, el resentimiento que han desatado estos criminales, realmente no tiene precedente en la historia de nuestro país. Y los países amigos que vienen observando esto no pueden sino acompañarnos en pedir al gobierno de los Estados Unidos: rescatemos la libertad para Venezuela, no dejemos que esta pandilla de criminales continúen a cargo de lo que significaría un verdadero rescate de los que están sufriendo por el derrumbe y el terremoto, y menos aún, por supuesto, para emprender lo que tendrá que ser una reconstrucción nacional de gran envergadura. Es el momento que los Estados Unidos respondan que realmente les interesa nuestra democracia y nuestra libertad, igualmente como les interesa el petróleo. Un opositor antichavista de los más conocidos. Luego, para que no digan que en contextos escuchamos a todas las voces, ojalá en los canales de derecha y de ultraderecha se escucharan también todas las voces. A mí una vez me invitaron a la Red 1 para comentar la última Eurocopa. Mbappé estaba haciendo alegatos antirracistas y antifascistas, me invitó Chipi Caballero y nada más llegué al estudio de la Red 1 acá en Sopocachi y me dijeron: Bajo, solo puedes hablar de fútbol. Y yo, pero vamos a comentar el partido de Francia. Mbappé ha hecho unas declaraciones contra el Frente Nacional, contra la ultraderecha, contra Marine Le Pen, que está a punto de ganar. ¿Cómo vamos a obviar ese tema? Bajo, no puedes hablar de política en la Red 1. Limítate a hablar de las gambetas de Mbappé. Y yo dije, ok. Evidentemente salimos al aire y lo primero que dije era: Mbappé está liderando una causa antifascista, antirracista contra la ultraderecha, y si ahora quieren hablamos de fútbol. Ojalá en todos los canales se escucharan todas las voces, como acabamos de escuchar a un opositor antichavista que pide que Estados Unidos desplace al gobierno definitivamente de Delcy Rodríguez y gobierne. Es el disaster capitalism, el capitalismo del desastre, que dice making a killing out of the catastrophe, asesinando en nombre de las catástrofes. Y bueno, si queremos ser solidarios con Venezuela, como decíamos en la editorial Salvaje y Contestataria,
Pidamos, como este compañero Francisco Rodríguez, politólogo, que se descongelen los activos que tiene Venezuela congelados en bancos del exterior, Estados Unidos, y que el Reino Unido de Gran Bretaña devuelva el oro de Venezuela que está en las bóvedas de sus bancos. Eso sería un acto de solidaridad. Lo demás es mentira. Escuchamos al politólogo Francisco Rodríguez. En este momento, realmente que eso debería ser revisado en una política seria, en una política verdaderamente que sea consona con el carácter que se debe al apoyo a la comunidad internacional y en este caso a un miembro de ella como es Venezuela, un Estado soberano, que en estos momentos pasa por una circunstancia donde si perfectamente se liberaran todos los fondos que Venezuela tiene congelado, más el levantamiento de sanciones en sus operaciones en materia de petróleo, en un lapso prudencial relativamente corto, podría tener fondos suficientes para emprender la reconstrucción que va a ser la próxima tarea. Pasado este primer momento de calamidad, lo siguiente que va a venir es precisamente todo el esfuerzo que hay que hacer de un país para volver a reconstruir lo que ha sido dañado por esta catástrofe natural. Señor Francisco Rodríguez, gracias por estar en esta breve entrevista y estas palabras para la audiencia de Telesur y la audiencia latinoamericana. Reiterar entonces que este proceso de recuperación de Venezuela no se logrará en días, semanas o meses, tardará años, así como por ejemplo también se recuperó el central estado La Guaira de la tragedia de Vargas en el año 1999. Un saludo, me he olvidado. Un día yo estaba de acompañante electoral en las elecciones de Venezuela y nos llevaron al estado de La Guaira. Por eso estuvimos todo un día en La Guaira. Unas lindas playas, lindo pescadito fresco, riquísimo. Y estuvimos ahí viendo al equipo de béisbol de los Tiburones de La Guaira. Desde ese día, voy a traer mi camiseta de los Tiburones. Desde ese día en la pelota yo soy hincha de los Tiburones. Los Tiburones de La Guaira han sufrido muchísimas, todo un equipo de béisbol, de pelota infantil, más de 50 niños han fallecido en esta tragedia. Ahí en La Guaira, aguanten los Tiburones. Capitalismo del desastre, la doctrina del shock. El libro de Naomi Klein, si te da flojera leerlo, ya hemos animado a que lo lean. Están los puestos piratitas, ya hemos visto antes la tapa, una tapa blanca. Explicamos en 6 minutos en qué consiste la doctrina del shock, que empezó también justo en Chile, se aplicó también en la época de la Argentina de Videla, tuvimos acá también en Bolivia doctrina del shock durante los terremotos de Aikile, Misque, Totora en el año 97, y cada vez que hay una tragedia, un terremoto, una inundación, el capitalismo neoliberal aprovecha para ajustar las tuercas, más privatizaciones, más recortes sociales, y la gente, como está en ese shock, no reaccionamos. Eso se llama la doctrina del shock. Explicado, abrimos las puertitas de la escuelita de Contextos Salvajes y te explicamos en 6 minutos en qué consiste esta doctrina. Siéntense, alumnos y alumnas, esto es la escuelita de Contextos Salvajes. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo, justo después de un gran desastre, una sociedad puede cambiar por completo, casi de la noche a la mañana? Hoy vamos a clavarnos en una teoría muy potente que dice que estos cambios tan drásticos no son para nada una coincidencia. Al contrario, son parte de una estrategia muy bien pensada que se conoce como la doctrina del shock. Para que esto quede súper claro, chequen este ejemplo que es impresionante. Esta gráfica nos muestra lo que pasó en Nueva Orleans después del huracán Katrina. En tan solo 19 meses, el sistema de escuelas públicas fue prácticamente borrado del mapa. Pasaron de tener 123 escuelas a solo 4. Y al mismo tiempo, las escuelas charter, que son estas escuelas que usan dinero público pero las manejan empresas privadas, se dispararon. O sea, una transformación total, hecha a una velocidad que parece de película. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿no?
¿Cómo es posible que hicieran un cambio tan de fondo, tan radical, justo cuando la gente estaba en su peor momento, lidiando con haber perdido todo, sus casas, a sus familiares? Bueno, esa pregunta es justo el centro de todo lo que vamos a analizar hoy. Y la respuesta, según esta investigación, está en una idea que se conoce como capitalismo del desastre, y su herramienta principal es precisamente una estrategia de shock. Y aquí está la clave de todo el asunto. La doctrina del shock no es nada más aprovechar una crisis, no. Es una estrategia que usa deliberadamente la confusión y el trauma de la gente como si fuera una palanca. Cuando una sociedad entera está en shock, pues su capacidad para organizarse, para protestar, para decir no, se debilita muchísimo. Y es justo en esa ventanita de vulnerabilidad cuando se meten, a la fuerza, políticas que en una situación normal, la gente jamás aceptaría. De hecho, el método se puede resumir en 3 pasos bastante claros. Primero, esperas a que llegue una crisis enorme, o incluso la provocas. Segundo, mientras todo el mundo está distraído con la emergencia, metes el acelerador a fondo con reformas económicas radicales. Privatizaciones, quitar regulaciones, recortar el gasto social. Y tercero, el miedo y la confusión que genera la propia crisis sirven para paralizar a cualquiera que se quiera oponer. Para entender de dónde salió esta táctica, tenemos que echarnos un clavado a Chile, allá por los años 70. Según la investigación, este país fue el primer gran laboratorio donde se aplicó la doctrina del shock a escala masiva. Fíjense en esta cita, que viene de la propia dictadura de Pinochet. Es súper reveladora. No se trataba nada más de un cambio de gobierno. El plan era, literalmente, cambiar la mentalidad, hacer una especie de reingeniería social completa. Querían arrancar de raíz una forma de pensar y poner otra en su lugar. En Chile, la estrategia fue un combo de 3 shocks. Primero, el shock político, el golpe de estado militar violentísimo. Después vino el shock físico, el terror, la tortura, las desapariciones, que no solo buscaban eliminar a los opositores, sino meterle un miedo paralizante a toda la población. Y mientras el país estaba, digamos, en la lona, noqueado por estos 2 primeros golpes, llegó el tercero, la terapia de shock económica. Este era un plan radical diseñado por un grupo de economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago con Milton Friedman. Se les conocía como los Chicago Boys. Y su idea era el libre mercado, pero llevado al extremo. Y lo aplicaron de un día para otro. ¡Zas! El plan era brutal. Privatizar todo lo que fuera del Estado. Eliminar regulaciones a diestra y siniestra. Recortar de tajo el gasto en salud y educación. Básicamente, abrir la economía sin ninguna restricción. Eran reformas que sin ese ambiente de terror hubieran sido políticamente imposibles de pasar. Pero ojo, lo que pasó en Chile no se quedó en Chile. Según el texto, ese modelo se convirtió en una especie de plantilla, un prototipo que luego se fue adaptando y evolucionando para aplicarse en un montón de lugares por todo el mundo. Y empezamos a ver el mismo patrón una y otra vez. Se aplicó la terapia de shock en Polonia cuando cayó el comunismo. También en Rusia en los 90s con esas privatizaciones súper caóticas. Luego, el shock del 11 de septiembre abrió la puerta a un negocio gigantesco de seguridad privada. La invasión a Irak, que de por sí se llamó Shock and Awe, o sea, conmoción y pavor, fue seguida inmediatamente por decretos para privatizarlo todo. Y bueno, ya vimos al principio, ¿el huracán Katrina sirvió para transformar Nueva Orleans? Ok, muy bien. Pero, ¿y cuáles fueron las consecuencias reales de aplicar esta terapia de shock? La evidencia que se documenta en la fuente pinta un cuadro que es, la verdad, muy claro y muy consistente. En lugares como Argentina, que aplicó un modelo casi idéntico al de Chile, el costo humano fue aterrador. Se estima que 30,000 personas fueron desaparecidas. O sea, el terror no fue un efecto secundario, fue la herramienta para que el modelo económico pudiera funcionar. Ahora, vámonos al impacto económico. Chequen el caso de Polonia. Antes de la terapia de shock, en 1989, el 15% de la gente vivía en la pobreza. Para el 2003, ¿saben a cuánto subió? Al 59%. Según la autora, esto no fue un error de cálculo, fue el resultado directo y de hecho predecible de estas políticas. Y cuando juntas todos estos casos, empiezas a ver un patrón que se repite una y otra vez, como una receta. Por un lado, una transferencia masiva de riqueza de lo público a manos privadas, y un aumento brutal de la desigualdad. Y por el otro se debilitan los sindicatos, los derechos de los trabajadores, y se van deteriorando los servicios públicos, creando sectores de la población que se quedan permanentemente atrás. Pero bueno, la historia no se acaba ahí. La autora argumenta que, una vez que el shock inicial empieza a pasar y la gente se da cuenta del patrón, pues empieza la resistencia. A principios de los 2000, América Latina, que fue el laboratorio original de esta doctrina, se convirtió también en el centro del rechazo. El colapso en Argentina en 2001 fue como una chispa que prendió una ola de movimientos y gobiernos que llegaron al poder con una promesa muy clara:
echar para atrás las privatizaciones y fortalecer al Estado. Fue una reacción directa a décadas de terapia de shock. Entonces, ¿cuál es la mejor defensa contra la doctrina del shock? Pues la respuesta, según la autora, es algo muy simple pero increíblemente poderoso: la memoria. Las sociedades que recuerdan estos traumas y entienden cómo funciona la estrategia están mucho mejor preparadas para reconocerla cuando la ven venir y para resistirla. El factor sorpresa, que es vital para que la doctrina funcione, simplemente se esfuma. Y esto nos deja con una última pregunta, para pensar. Si el shock funciona porque nos agarra desorientados y con miedo, ¿será que conocer estos patrones, tener este conocimiento, es nuestra defensa más efectiva? La respuesta, según esta teoría, depende de nuestra capacidad para no olvidar. Nuestra capacidad para no olvidar, la memoria colectiva. Aquí con nuestra grúa y nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías tenemos la poción mágica que nos hará invencibles. Hemos visto cómo la doctrina del shock funciona en casos de desastres naturales como terremotos, inundaciones, golpes militares, golpes cívico-militares. Nos quedamos congelados, paralizados por el miedo, pero ya sabemos cómo funciona esta doctrina del shock y ya tenemos la receta para la resistencia. El mundo y la política, especialmente en América Latina, vive de ciclos políticos. Hemos visto ciclos de nacionalización de recursos naturales que han venido con mejora de las condiciones de vida para las grandes mayorías. Después ha habido cuestiones de corrupción, cuestiones de no profundizar esos cambios estructurales, de no radicalizarlos, nos aburguesamos, empezamos a gobernar para los poderes fácticos, para la CAO, para la CAINCO, para las grandes empresas, para los bancos, para el negocio de los agrogánsters, del agronegocio exportador cruceño, y traicionamos a nuestras bases, dejamos de gobernar para los que nos han elegido y vuelve otra vez el ciclo privatizador, la doctrina del shock. Y bueno, tenemos la receta, y el libro de la doctrina del shock de Naomi Klein nos daba esa receta, la memoria colectiva. Esto ha sido un capítulo especial de Capitalismo del Desastre, terremotos, doctrina del shock, memoria colectiva, para defender lo que es de todos, los recursos naturales, y de que todos vivamos un poquito mejor y que no se concentre la riqueza. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. Nos vamos con el Coco Manto, un gran luchador, colega, siempre lo recordamos y siempre nos vamos con su frase, que yo la canto siempre. Nos la cantó una vez en Contextos Salvajes en la Red Patria Nueva, y dice así: no moriré mientras en mi corazón haya un... me había olvidado. Mientras en mi corazón haya un rugido de tigre y de boliviano libre. No moriré mientras en mi corazón haya un rugido de tigre y de boliviano libre.